Hola, hola, muy buenas noches. Con el gusto de saludarlas y saludarlos en este espacio que es Data Urgente, que también salimos de manera conjunta con el canal Extra TV, que sale por el sistema Telecentro en la ciudad de Buenos Aires y en toda la zona metropolitana. En una noche donde queremos abordar uno de esos temas que sentimos que todavía hace falta, de alguna manera, hacer una serie de aportes con datos para que dimensionemos de qué se trata este asedio que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela, que no está solamente vinculado a una serie de sanciones coercitivas, unilaterales, como son las 930 que le ha impuesto Estados Unidos, sino que también hay otras fuerzas fácticas que operan, tal vez casi de manera subterránea, pero de manera conjunta al mismo tiempo con la oposición venezolana, y es, en este caso, el sionismo de lo que queremos hablar. Por eso hoy me doy el tremendo gustazo de hablar con uno de los grandes intelectuales latinoamericanos y caribeños. Él es puertorriqueño, se llama Ramón Grossfogel, es sociólogo y realmente, Ramón, te agradezco muchísimo que nos atiendas porque, bueno, acabo de darme cuenta que te hemos hecho despertar o trasnochar en tu madrugada europea en este momento. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gustazo para nosotros que estés acá. Bueno, primera vez para vos aquí en Data Urgente. Primero, Ramón, ¿de qué manera has visto vos este vínculo histórico, ¿no? Del chavismo en su solidaridad para con la causa palestina, que lógicamente inició con el presidente Chávez, pero que tiene una continuidad política solidaria con el presidente Maduro también, ¿no? Sí, este proceso comenzó con Chávez. Chávez, de hecho, usó el término genocidio contra los palestinos hace mucho tiempo. Él ya llamaba la atención sobre el hecho de que la experiencia palestina de colonialismo es una experiencia de genocidio, de exterminación de la población. Y el presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, ha continuado con esa política de solidaridad con el pueblo palestino hasta el día de hoy. Eh, pero el sionismo que se involucró mucho en la lucha contra el gobierno bolivariano junto al imperio, ya desde hace mucho tiempo. En las guarimbas, por ejemplo, del 2014, la guarimba del 2017, ahí aparecieron signos de la presencia del Mossad en la organización de esas bandas terroristas que estaban por las calles en Venezuela como grupos paramilitares disparándole a la población civil. ¿Estás Eh, hablando del 2017 ahí, Ramón? sí, estoy incluyendo el 2017, 2014, 2017, hubo guarimbas en diferentes momentos del proceso. Guarimba es el término venezolano para hablar de grupos paramilitares. Algunos son infiltrados desde Colombia, pero también hay venezolanos metidos en eso. Los que dirigen, obviamente, estas bandas es las agencias de inteligencia de los Estados Unidos junto con la oligarquía venezolana, que tiene un interés especial en derrocar el gobierno de bolivariano. Entonces, ya desde esa época había signos. Por ejemplo, hay un venezolano, que ahora se me escapa el nombre, que hizo un estudio de la comunicación en las paredes entre las guarimbas, que se comunicaban, se mandaban mensajes con signos en las paredes. Y ahí aparecía signos que vienen de, bueno, letras hebreas, palabras hebreas, este, signos que eran obviamente, venían del Estado sionista o de la inteligencia del Estado sionista, más que nada el Mossad, que obviamente es quien se involucra en ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que recordar algo, y es que el Estado sionista tiene un rol en la división capitalista internacional del trabajo. Y es que ellos se especializan en un nicho de la división internacional del trabajo, que es la tecnología y las prácticas de inteligencia de los estados. Ellos desarrollan tecnología específicamente para los aparatos de inteligencia de los estados. Pero ellos también tienen el laboratorio, ellos usan el exterminio de los palestinos,
la guerra continua contra los palestinos como un laboratorio del ejercicio de las armas que ellos van desarrollando, de las tecnologías de inteligencia que van desarrollando. Entonces, el exterminio de los palestinos, la guerra contra el pueblo palestino, que no empezó el 7 de octubre del 2023, sino que empezó mucho antes, años atrás, es un laboratorio para el Estado de Israel en su nicho de especialistas en la División Internacional del Trabajo de operativos de inteligencia y como una especie de showcase, de vitrina para el mundo. Cuando ellos venden sus armas y sus tecnologías de guerra, ellos muestran videos de cómo usan eso contra los palestinos. Entonces, todo el entramado del genocidio contra los palestinos forma parte también de el rol de Israel en la División Internacional del Trabajo como un país que se especializa en el desarrollo y venta de tecnología de inteligencia. Ahí a mí me llamó mucho la atención, Ramón, que el presidente Maduro hizo un análisis y un paralelismo en los últimos días en los que de alguna manera él alerta, ¿sí?, sobre la situación que se vive en Palestina en este mismo momento, pero que al mismo tiempo encuentra una serie de conexiones con la propia, vamos a decir, articulación de la oposición en la República Bolivariana de Venezuela, y lo dijo esta misma semana. A partir de eso, me di a la tarea de empezar a buscar una serie de elementos y empezaron a surgir, así como desde casi de ultratumba, una cantidad de datos impactantes que empiezan a tomar un correlato con lo que es la articulación sionista de los movimientos de ultraderecha y fascista en América Latina, que en un ratito quiero compartir con vos y con todos los amigos y amigas de Data Urgente. Pero me interesa empezar viendo un mínimo extracto de lo que son menos de 2 minutos de lo que dijo justamente el presidente Maduro esta misma semana. Mira. Ya en el pasado hemos visto El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el lunes a Israel de un genocidio contra el pueblo palestino, ante el anuncio israelí de un asedio total a la Franja de Gaza. Antes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques lanzados por Hamás, pero llamó a las autoridades israelíes a respetar el derecho internacional humanitario. Bueno, el secretario general de la ONU ha emitido un comunicado que hemos leído atentamente, de alerta, de alarma, ante el genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino en Gaza. Bombardeos indiscriminados para destruir edificios donde viven familias y civiles, lo cual denota una escalada nueva. Maduro abogó por el pueblo de Palestina y por la paz, así como el respeto a los derechos de los pueblos. Bueno, esto es un video, Ramón, amigos y amigas, que tiene 9 meses, ¿sí? En lo que vino enseguida, después de lo que fue esa salida, ¿no?, que intentaron los combatientes del grupo Hamas, quienes habían estado aislados durante más de 20 años en la Franja de Gaza, y que es interesante darle una continuidad, ¿sí?, si se quiere, discursiva, con lo que está diciendo esta misma semana. Déjame ver si lo encontramos por acá. Y ahora pasamos a lo que dijo esta misma semana en el contexto de los actos violentos que se dieron, vamos a decir, 24 horas después de la elección del 28 de julio, en la que vos y yo compartimos en Caracas hace poquitos días, y que evidentemente el presidente Maduro ayuda a retomar esa memoria política histórica de la postura que viene manteniendo Venezuela en solidaridad con Palestina, en la denuncia del genocidio israelí, y que ahora se ve representada en esos grupos violentos que están operando dentro del territorio venezolano. Mirá. Hacia una autodestrucción.
y además está escalando los niveles de violencia muy parecido a la época de Hitler. Hitler fue un proyecto del capitalismo occidental contra la Unión Soviética. Y cuando Hitler se consideró ya con el poder suficiente político, militar, económico, sencillamente empezó a desarrollar su propio plan. Así está Netanyahu. Él cree y ejerce el poder en Estados Unidos. Fue a Estados Unidos y le rindieron pleitesía toda la élite estadounidense. Toda. Hasta los que lo criticaban, hasta los que dijeron que no lo iban a ver, lo tuvieron que ver. Y entonces él se fue de Estados Unidos con la carta blanca para bombardear Irán, el Líbano, bombardear a todo el Medio Oriente, a los pueblos árabes, a los pueblos musulmanes. Y ha creado una situación de altísima tensión. De hecho, allá se está esperando el arranque de lo que pudiera ser una guerra de mayor dimensión, que supere a la de Ucrania y que supere a la guerra, al genocidio de Gaza. Porque estamos hablando de potentes unidades militares del Líbano, de Yemen, de Irak, de Irán, entre otros. Así que Netanyahu está buscando incendiar todo el Medio Oriente con una guerra que uno sabe cómo puede empezar, pero uno sabe las derivaciones y el impacto que va a tener en medio de una economía estadounidense y occidental en recesión, en medio de una crisis económica de los que fueron los factores principales de la economía mundial durante décadas. Esa es la verdad. Por eso tenemos que defender la independencia de Venezuela, la paz de Venezuela, nuestro proyecto nacionalista, bolivariano, propio. Por eso tenemos que defender que Venezuela no caiga en las manos del sionismo. El sionismo le quiere poner las manos a Venezuela y tiene un grupo de ataque, el grupo de ataque que ya conocemos del fascismo. Todo está concatenado, pero Venezuela vencerá todas las dificultades, todas las circunstancias. Bueno, que Venezuela no caiga en las manos del sionismo y que tienen un grupo de ataque dentro de Venezuela, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ramón? Sí, es que recordemos que esa oposición proimperial, violenta, que el imperio financia y promueve en Venezuela, hace unos años estableció vínculos directos con el Likud, el partido de Netanyahu, e incluso María Corina Machado, esta que está detrás de la candidatura de Edmundo, ahora en las elecciones pasadas, ella hizo un llamado a que Israel invadiera a Venezuela a cambio de darle petróleo a Israel. O sea, los vínculos entre esa oposición y el Estado sionista son muy fuertes. El Estado sionista le hace, vamos a ponerlo así, trabajo de inteligencia a esta oposición. Le provee de recursos de inteligencia, de información, e incluso, como dije, de organización de los grupos estos paramilitares, que son, el sionismo ha estado directamente vinculado a ese tipo de, de grupos violentos, ¿no? Entonces, el sionismo es un proyecto, obviamente, de colonialismo de población en Palestina, pero está hoy día más allá de eso, porque el sionismo se ha convertido, como dije, se ha especializado en todo lo que tiene que ver con vigilancia, con agencias de inteligencia, estrategias geopolíticas y tecnologías de guerra. Entonces, el sionismo promueve, ya por razones muy perversas, fascismo donde quiera que puede. Porque el sionismo, en gran medida, tiene un temor enorme de que, como tiene una alta dependencia de la ayuda exterior que le viene de Europa y de los Estados Unidos, tienen miedo que la opinión pública en esos países cambie. Y por tanto, ellos ponen mucha atención a fomentar islamofobia, a pagarle a grupos de extrema derecha
para fomentar islamofobia, para que los pueblos de Europa y de Estados Unidos no tengan ninguna simpatía por los árabes musulmanes. Y es parte de la campaña del sionismo generar la idea de que los árabes musulmanes son terroristas, son razas inferiores, a exterminar, etcétera, que es la barbarie, porque es la manera como ellos pueden mantener la opinión pública en esos lugares de su lado, y por eso hacen mucha propaganda a través de fundaciones, transfieren dinero a través de fundaciones sionistas a la extrema derecha europea. Ahora mismo, mientras hablamos, hay una violencia brutal pasando en Inglaterra, donde la extrema derecha se ha envalentonado y está atacando mezquitas, musulmanes, están haciendo actos de violencia brutales por todo el país, atacando británicos de origen africano, británicos de origen musulmán, etcétera. Y esos grupos y el liderato de esos grupos en los últimos 2 años han recibido una cantidad de miles de millones de dinero, de euros y de libras esterlinas de parte de las fundaciones sionistas. Esos grupos han estado directamente organizados y financiados por los sionistas. Por eso ahora tienen un poder enorme en Inglaterra. Oye, no te oye, no te oigo. Parece que el micrófono... Perdón. Es Ahora. que yo a veces lo corto para no molestar en tu audio. Gracias. Te decía que quiero compartir con vos y los amigos y amigas de Data Urgente un video que tiene 5 años, que me resultó bastante revelador, que de alguna manera dice parte de lo que vos estabas anticipando, y era un momento en el que en Argentina era la etapa final del gobierno de Mauricio Macri, y María Corina Machado hace una especie de doble pedido al gobierno sionista de Mauricio Macri en Argentina y al propio Netanyahu en Israel, de que realicen esa famosa intervención sobre la República Bolivariana de Venezuela. Esto evidentemente tiene un trasfondo de conexiones, porque nadie se va a lanzar a hacer un llamado de este nivel, y sobre todo conociendo que a través de CNN ya la habíamos visto pidiendo una intervención armada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es interesante ver de qué manera ella misma cerraba este círculo hace 5 años. Mirá. La coordinadora nacional del partido político Vente Venezuela, María Corina Machado, solicitó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, usar su influencia y labor política para desmontar al gobierno de Nicolás Maduro ante la Organización de Naciones Unidas. A través de una carta, Machado agradeció las gestiones de Argentina para que prospere la denuncia del régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional y sostuvo que la situación venezolana es un conflicto de orden mundial. Recordó que miles de refugiados venezolanos escogen a Argentina como destino, complicando las políticas migratorias de ese país. La dirigente de Vente Venezuela afirmó que la población venezolana necesita protección internacional contra el ataque generalizado y sistemático del actual régimen. Señaló además que la naturaleza criminal del régimen no solo afecta a los venezolanos, sino también a otros países, entre ellos Israel. Machado anunció que esperan respuestas por parte de los representantes gubernamentales de Argentina e Israel para lograr una decisión urgente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Informó Gabriel. Bueno, me parece interesante ver que ahí ya ella esbozaba, ¿no? Una estrategia bastante evidente, pero hay uno cortito más, Ramón, que dura poquitos segundos, en donde a quienes vivimos en Argentina nos va a recordar mucho lo que fue la campaña de Javier Milei. ¿Por qué? Javier Milei, que es una creación de la parte más rancia del sionismo, que es la secta judía Chabad Lubavitch, de la cual en este canal hemos hablado bastante, una de sus promesas de campaña, y hay que reconocer que él lo dijo mientras quería ser presidente, y después cuando lo fue intentó llevarlo adelante, todavía no ha podido, era efectivamente mover
la Embajada de la República Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual, lógicamente, es en detrimento de los intereses palestinos y que, a todas luces, incluso, ¿no?, esa ciudad histórica y sagrada, de alguna manera, para las tres religiones monoteístas, como es el judaísmo, el cristianismo y el islam, nunca estuvo dentro de las consideraciones que tuvo la propia Naciones Unidas en 1948. Ahora, mirá qué interesante esta despedida que hace María Corina Machado cuando la entrevistan justamente en un canal israelí. Mirá. Maria Corina Machado, gracias. Thank you so much for this interview. Thank you, and we'll stay in touch. And I promise one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel. And I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. That will be part of our support to the state of Israel. Wow, in God's will. Thank you so much. Thank you. Bueno, calcado lo que fue parte de la campaña de Milei, Ramón acá decía exactamente lo mismo y lo decía por diferentes canales de televisión como una especie de guiño, ¿no?, abierto hacia el gobierno israelí. Sí, estos grupos de extrema derecha, no solamente en Europa, decía antes que en Europa y Estados Unidos tenían una agenda, el sionismo, de tratar de mantener la opinión pública de esos países del lado de ellos a través de toda una propaganda racista, islamófoba, por eso promoviendo grupos de extrema derecha que promueven este tipo de ideologías racistas, islamófobas. Entonces, pero en América Latina, ellos también están metidos promoviendo grupos de extrema derecha. De hecho, lo hemos visto en Guatemala, los hemos visto en Colombia, los hemos visto por ejemplo, en Brasil, promoviendo y organizando ya directamente grupos de extrema derecha de cara a crear un continente que sea favorable al sionismo, que hayan gobiernos que voten con ellos en las Naciones Unidas, porque el sionismo, como sabemos, a nivel internacional está muy aislado. Los únicos que lo apoyan son unos pocos países del mundo, que son básicamente los países de los imperialismos occidentales, europeos y Estados Unidos, y sus seguidores, ¿no? Pero en el resto del mundo están muy aislados. Entonces, parte de esa estrategia es también intentar aumentar el apoyo en Naciones Unidas al Estado sionista y a su proyecto a través de fomentar que grupos de extrema derecha lleguen al gobierno. Lo que está pasando en Argentina es un buen ejemplo, como de un país que no tenía unas políticas así de compromiso con el sionismo de este tipo que estamos hablando, a pasar a ser uno de los pilares que tiene ahora el sionismo y que están llamando incluso ahora a mover la embajada hacia Jerusalén, es realmente significativo y es un ejemplo de por qué ellos le están apostando a este tipo de grupos de extrema derecha en América Latina. No tanto por el tema de la opinión pública como hacen en Europa y Estados Unidos, sino más por el tema de tratar de obtener favores a nivel internacional ante un régimen que está bastante aislado del mundo. Al mismo tiempo, Ramón, a mí me parece importante señalar el hecho de que Israel se desespera cuando hay países latinoamericanos que tienen un vínculo cercano con la República Islámica de Irán. Yo creo que de alguna manera eso era también el caso de la República Argentina, hasta antes de los atentados terroristas de 1992 y 1994 en Buenos Aires, de los cuales desde la República Argentina y las autoridades israelíes acusaron abiertamente a la República Islámica, pero que hasta ese momento había una articulación muy importante en los que son los proyectos vinculados a la energía nuclear entre Irán y Argentina, que trabajaban de manera conjunta, que tenían proyectos complementarios, por decirlo menos. En el momento en que fue el atentado, poco tiempo después estaba por salir un embarque desde la República Argentina hacia Irán, vinculado a ese proyecto de desarrollo nuclear. Y ahora hemos visto que
vamos a decir, desde la presidencia de Ahmadinejad con el presidente Chávez, el vínculo de Irán y Venezuela ha sido muy fuerte, pero yo creo que en esta última presidencia, bueno, del Shah fallecido y mártir presidente Raisi, quien sufrió su muerte en el contexto de la caída de su helicóptero regresando de Azerbaiyán, hemos visto el lugar que ocupa Irán en Venezuela, nos ha tocado verlo, nos ha resultado impactante ver esos buques cargados de combustible de Irán cruzando el Océano Atlántico, llegando a abastecer a la República Bolivariana de Venezuela, que fueron recibidos realmente con muchísima alegría, porque el bloqueo en ese momento era tal vez mayor a lo que se está viendo ahora. Uno está en Caracas y entra a supermercados, como están ahora abarrotados de productos todos los supermercados de Venezuela, pero supermercados específicamente iraníes, donde hay muchísimos productos iraníes. Uno ve a los vehículos de desarrollo iraní, como son el Saipa, Irán Khodro, que son empresas persas, circulando por las calles de Venezuela. Creo que también hay un intento específico por tratar de cortar ese vínculo creciente entre la República Islámica y la República Bolivariana de Venezuela. Sí, obviamente hay intentos de torpedear ese tipo de relaciones, bueno, con Irán frente al mundo entero. O sea, Irán es el país más consecuentemente antisionista y más consecuentemente solidario con el pueblo palestino y ha organizado una resistencia en la región enorme. Entonces, por tanto, el Estado de Israel tiene como objetivo y como enemigo principal Irán. Ellos fueron poco a poco moviendo al imperio hacia atacar a aquellos estados que ellos veían como amenaza. En primer lugar, movilizaron al Estado imperialista estadounidense a invadir a Irak. Esa era una agenda sionista en los años 90 que consistía en intentar destruir Irak por la solidaridad que Saddam Hussein había desarrollado con las autoridades palestinas y el pueblo palestino. Entonces, luego de eso, cuando tumban a Saddam Hussein, iban detrás de Siria y empieza la guerra en Siria. Eso fracasó, pero durante ese proceso contra Siria, el objetivo principal no era Siria, el objetivo principal era Irán, porque Irán es el sustento de la resistencia contra el sionismo en toda la región. Y eso lo estamos viendo hoy, los resultados de un trabajo de más de 20 años de Irán en la región, de solidaridad con el pueblo palestino y con las luchas de liberación nacional en la región, que son fundamentalmente antisionistas. Quería mencionar algo sobre lo que comentaste de los atentados 92-93 en Argentina. Fíjense que Israel tiene la doctrina Hannibal, que es una doctrina donde el ejército israelí abiertamente, esto no es un secreto, no estoy diciendo ningún secreto, tiene una política de donde quiera que hayan soldados israelíes que hayan sido capturados por fuerzas enemigas, ellos matan a los soldados israelíes. Es decir, ellos atacan los objetivos de sus enemigos, pero si hay soldados israelíes ahí capturados, ellos los matan junto con los otros. O sea, ellos no tienen una política de no atacar lugares donde hayan secuestrados, soldados secuestrados, ¿no? Por parte de... O sea, no buscan el intercambio de prisioneros, sino buscan matar a su propia tropa. Matar a sus propias tropas con tal de que el enemigo no tenga, el enemigo de Dios no tenga ninguna posibilidad de canjeo de prisioneros. Entonces, fíjense que Israel tiene miles y miles y miles de prisioneros palestinos, prisioneros políticos, torturados, violados en las cárceles, una barbaridad. Sin embargo, jamás captura, no me acuerdo, 200 algo de prisioneros y ya eso se convierte en un escándalo mundial. Y jamás lo que quiere es canjear prisioneros, liberar un número de sus prisioneros fuera de las cárceles. Eso es todo lo que busca jamás. Pero eso fue suficiente para que el Estado sionista lo use de pretexto para hacer el genocidio que están haciendo en Gaza.
Entonces digo esto porque si son capaces de matar a su propia gente, imagínate cuando se trata de otros pueblos, de otras situaciones. Con tal de ellos desprestigiar a Irán y con tal de romper las relaciones de Irán con Argentina, son capaces de cualquier cosa. Son capaces de hacer volar una discoteca con gente adentro y luego acusar a Irán de haberlo hecho. Irán y Hezbollah también lo han dicho, pero miles de veces, que ellos no tienen nada que ver con ese atentado. Y de hecho han señalado con el dedo a Israel porque tenía una agenda política muy clara de romper las relaciones de Irán con Argentina. Entonces, aquí hay mucha tela para cortar sobre ese tema, porque el Estado sionista opera con las mismas lógicas fascistas del nazismo. El nazismo, si se recuerdan, venía y volaba el parlamento y acusaba a grupos anarquistas o grupos de izquierda para justificar entonces una cacería de brujas y arrestar y matar gente. O sea, ese tipo de cosas la hacen continuamente el sionismo y la hace no solamente contra su propio pueblo, sino que la hace sobre todo contra en diferentes países del mundo. Fíjense que el Estado Islámico, ese grupo yihadista que o sea, trabaja para la CIA, para el Mossad, para Arabia Saudita, que fueron organizados precisamente para derrocar gobiernos que no les gustan. El Estado Islámico se descubrió que tenía en el liderato del Estado Islámico agentes del Mossad. Bien, agentes del Mossad. En el liderato del Estado Islámico habían agentes del Mossad que fueron capturados en la guerra en Mosul, cuando la guerra y derroca del Estado Islámico encontraba la ciudad de Mosul en Irak. Si se recuerdan, ahí capturaron gente del liderato y eran sionistas, o sea, agentes del Mossad, que estaban Recordemos, infiltrando. Ramón, Sí. porque parece increíble, pero es una información confirmada. A mí me ha tocado estar también en Siria. Y es que el Estado Islámico, que en realidad es una creación occidental, porque ni es un Estado ni es islámico, que es supuestamente un grupo vinculado a, vamos a decir, combatientes musulmanes, que generan terror en algunas partes de Asia Occidental, y que, ¿te acordás vos? Hace como unos 6, 7 años filmaban con calidad de Hollywood, que no creo que sea casualidad, esas decapitaciones en las cuales entonces el mundo se espantaba de decir, mirá de lo que son capaces los musulmanes. Cuando Exactamente. se escarbó un poquito, se confirmó lo que vos estás diciendo en este momento. Había altos mandos de los servicios de inteligencia israelíes coordinando esas acciones terroristas. Claro, se metían un turbante en la cabeza, se dejaban la barba un ratito y se hacían pasar tal vez por personas vinculadas al mundo islámico. Pero la realidad es que esos grupos terroristas son creaciones occidentales. Absolutamente, son financiados, promovidos por las agencias de inteligencia de los imperialismos occidentales. Y el Mossad está de cabeza metido ahí. No olvidemos algo, el Mossad ha desarrollado toda una tecnología donde logra que sus agentes no solamente hablen un árabe perfecto, sino que lo hablen con el acento de un pueblito en Siria o en Egipto o en cualquier lugar para generar entonces una biografía creíble que le permita penetrar e infiltrar estos grupos. Y ahí aparecen toda una serie de personajes que pueden hablar un árabe perfecto y hacerse una autobiografía que sea creíble. Son especialistas en hacer eso. Y por eso han logrado infiltrar estos grupos que ellos mismos han creado. Los tienen en el liderato agentes de inteligencia para manipular y hacer este tipo de actos, como acabas de tú mencionar, horribles, para generar una islamofobia global y aislar al mundo musulmán, como si los musulmanes, es como si nosotros dijéramos que los cristianos son todos como el Opus Dei, ¿no?
Nosotros Claro. sabemos porque tenemos una cultura, venimos de una cultura hegemónicamente cristiana, que el cristianismo tiene, bueno, montones de versiones, es muy plural el cristianismo. Tiene muchas sectas, muchas versiones, eso lo sabemos porque culturalmente venimos de ahí. Pero como nosotros no conocemos el mundo islámico, es muy fácil caer en la trampa de pensar que todos los musulmanes son así, porque no conocemos la diversidad del mundo islámico. De hecho, las víctimas principales de ese grupo del Estado Islámico y de Al-Qaeda Siria, que eran grupos que fomentaba Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita allí para tumbar el gobierno de Assad, eh, esos son grupos donde la mayoría son mercenarios que no son ni siquiera, no eran ni siquiera sirios, ¿no? Y que son grupos que están vinculados directamente a una agenda geopolítica de tumbar gobierno o, si no tumbar gobierno, justificar una intervención militar de parte de Occidente en algunos países. Entonces, son instrumentalizados por Occidente para precisamente las agendas geopolíticas que tienen en la región. Y eso lo vimos muy claramente, lo vimos en Afganistán, lo vimos en, en Siria, lo vimos en Libia, lo vimos en diferentes lugares del Medio Oriente donde han intervenido militarmente. Irak, por ejemplo, es otro ejemplo. Y realmente, bueno, llegaron a decir que Saddam Hussein estaba trabajando con Al-Qaeda. Una cosa absurda que nadie se lo cree porque Saddam Hussein era un nacionalista árabe secular que no tenía nada que ver con ese Con tipo los de ideología. talibanes. Claro. Ajá, y lo trataron de vincular con los talibanes y con Al-Qaeda y con todo eso. Bueno, es la imaginación occidental. Te quería compartir este mensaje que está llegando Lupita Solorio. Estoy sin anteojos, me cuesta un poco ver. Dice, después del 9/11, ¿no? Lo que son, desde mi perspectiva, la demolición de las Torres Gemelas, trataron de hacer un atentado en el Congreso de México con explosivos, pero los agarró seguridad y eran jóvenes israelíes y los detuvieron, pero el canciller mexicano los liberó. Conozco perfectamente esta historia. Yo soy nacido en Argentina, pero tengo nacionalidad mexicana. Trabajé mucho tiempo como periodista en México y conozco perfectamente esta historia que está absolutamente silenciada en México porque todos los medios corporativos, empezando por Televisa, tienen vínculos directos con Israel. O sea, el canal de las estrellas no casualmente tiene ese nombre. Entonces, es interesante ver desde qué, vamos a decir, momentos los intentos de Israel de generar atentados en América Latina no son algo nuevo y no por nada lo están denunciando en este momento en Venezuela, Ramón. Sí, absolutamente. Este caso de México yo lo desconocía, o sea, no sabía que esto parece que está bastante bien enterrado. Este, este tipo, vamos, no sé si recuerdan en septiembre 11, cuando capturaron también un grupo de personas que estaban en un parque en Nueva York con cámaras mirando hacia las Torres Gemelas. Y cada vez que se acercaba un avión empezaban a saltar, empezaban a gritar de alegría. Entonces unos vecinos miraron y dijeron, oye, pero qué cosa rara, esta gente está ahí desde esta mañana, antes de que los aviones llegaran, y resulta que esa gente están tomando fotos de los aviones y cada vez que se acerca uno empiezan a brincar de alegría. Y Entonces eran personas que llamaron a la estaban vestidas policía. como judíos ortodoxos, ¿no? ¿Perdón? Eran personas que estaban vestidas como judíos ortodoxos, porque yo vi el No, video. no, estaban vestidos como normal, o sea, como, vamos, como civiles Mira, neoyorquinos. Entonces, por la pinta, los vecinos creían que eran árabes y llamaron a la policía diciendo que hay un grupo de árabes que están filmando esto y que están brincando cada vez de alegría cada vez que viene uno de estos aviones. Entonces, ven a investigar. Entonces, fueron y los arrestaron a casi todos. Entonces, esa gente que arrestaron, eso salió los primeros días en la prensa neoyorquina, que habían arrestado a una gente sospechoso y explicaron la historia, y resulta que eran todos agentes del Mossad. Y unos días después,
el fiscal general el Attorney General de los Estados Unidos, el fiscal general, mandó a que los liberaran y los mandaron a Israel. Así como pasó en México, lo que me estás contando. Y los liberaron y los mandaron para Israel. Lo mismo, no sé en qué año fue lo de México. ¿En qué año fue eso? No lo recuerdo, pero fue poquito después del 9/11 del 2001, así que debe haber sido como en el 2002 o 2003. Ramón, nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero hablando con vos, yo no puedo evitar preguntarte un poco por tu patria, por Puerto Rico. ¿Qué momento se está viviendo en Puerto Rico? ¿Siguen existiendo grupos que intenten forjar una independencia de los Estados Unidos? ¿Está ese proceso vivo todavía? ¿Cómo están las cosas ahí? Sí, hay un proceso, o sea, el pueblo puertorriqueño es soberanista. Lo que pasa es que el debate es qué tipo de estatus puede ser adecuado para afirmar la soberanía puertorriqueña. O sea, el pueblo puertorriqueño, ahí es donde está la división. Hay gente que plantea la independencia, hay otra gente que plantea la república asociada o autonomía o autónoma, y hay gente que plantea la anexión como un estado de los Estados Unidos. Entonces hay un debate sobre qué fórmula puede ser mejor para que la soberanía del pueblo se manifieste de manera más sólida. Entonces, ese debate está ahí puesto. El independentismo tiene un número de gente, también el autonomismo, la gente que apoya la república asociada, que es un tipo de república autónoma, no independiente, pero autónoma, con cierta soberanía. Esos grupos siguen allí vivos y siguen muy fuertes. Entonces, pero claro, no tienen los números. Ahora recientemente se está haciendo una alianza entre estos dos grupos. Y eso le va a dar un protagonismo en las próximas elecciones de noviembre que va a ser muy importante. Incluso hay sondeos que le dan la victoria en noviembre a esta alianza, a una alianza soberanista. Entonces, la situación en Puerto Rico es muy, muy difícil porque Puerto Rico está siendo conducido por un sindicato de Wall Street nombrado por el presidente de los Estados Unidos desde la época de Obama para pagar las deudas que no son deudas del pueblo puertorriqueño, son deudas que tiene responsabilidad el Estado estadounidense imperial en una colonia. Entonces, pero le han volcado esa deuda a los puertorriqueños, al pueblo puertorriqueño, y el pueblo puertorriqueño prácticamente hay un sindicato que controla el presupuesto de la colonia y primero se paga a los sindicatos, a las deudas de Wall Street y después lo que sobra pues es para escuelas, hospitales, otras cosas. Bueno, se han cerrado como 800 escuelas en una isla pequeña, eso es un número grande. Se han cerrado hospitales, se han cerrado servicios al pueblo para pagar la deuda de Wall Street. Y hay un sindicato que es el que controla la administración y el presupuesto de la colonia. Y eso está desde Obama para acá, es lo que han hecho para obligar a pagar la deuda, porque el Estado colonial quebró en términos financieros. Y entonces, pero la responsabilidad de eso no está en el pueblo puertorriqueño, porque es un pueblo que no tiene soberanía para poder decidir nada. Esto ha sido impuesto por parte del imperialismo estadounidense en Puerto Rico y ahora tienen la desfachatez de hacer que el pueblo puertorriqueño pague por esa deuda. Ramón, quiero agradecerte muchísimo. Espero que podamos seguir en contacto. La verdad que tus análisis son siempre muy agudos. Habíamos tenido la posibilidad de compartir con vos en alguna otra plataforma, amigo. Sigo tus publicaciones también. Así que simplemente, bueno, agradecerte el haber podido compartir un ratito esta noche aquí en Dato Urgente. Y bueno, la verdad que no sabía que estabas en Europa ya. ¿Qué hora es para vos en este momento? Aquí son ya como, no sé, como las 4:45, algo así de la madrugada. Sí. La verdad que, bueno, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado.
Y vos sabés que quería terminar con esta pequeña imagen, ¿sí? de nuestras redes en Instagram, y recordarles que, bueno, estamos creciendo mucho en todas las redes de Data Urgente, en Instagram, en Telegram, en TikTok. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue Data Urgente en TikTok, de lo que es un mural de la ciudad de Caracas, que de alguna manera muestra, que seguramente vos también has pasado por ahí la semana pasada, estos vínculos de hermandad, ¿no? Entre Venezuela y la República Islámica de Irán, que se hacen arte y que, bueno, van de alguna manera contando algunos hechos recientes e importantes que vinculan a estos dos países. Así que agradecerte muchísimo y tratar de ver si me sale bien con la propia música que habíamos compartido en redes sociales, esta simple caminadita y mostrándola con un teléfono de lo que es un mural en este momento en la ciudad de Caracas. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a vos. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. على اسم الله نحو الغانمة وتحزبوا بهدى الحسين وفاطمة إن الجموع على العدو لناقمة هذه جيوش الظالمين الفاجرة جاءت هنا كي تستحل أرضنا أرض الحسين وحيدر سيروا على اسم الله. قسما بحبات الرمال الغالية وبكل قطرات الندى وسمارية لن تهنأ أمريكا بغزو بلادية. قسما بحبات الرمال الغالية وبكل قطرات الندى وسمارية لن تهنأ أمريكا بغزو بلادية. كلا ولا كل الجيوش